¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven puertorriqueño, criado lejos de los grandes centros urbanos, logró dominar la industria musical global sin seguir ninguna regla? En este video, vamos a sumergirnos en la sorprendente trayectoria de Bad Bunny, desde sus humildes orígenes en Vega Baja hasta convertirse en el artista latino más escuchado del mundo. Un camino lleno de atrevimiento, autenticidad y rupturas de paradigmas. Aquí vas a entender cómo revolucionó el reggaetón, enfrentó los prejuicios de frente, desafió los estereotipos de masculinidad y transformó sus dolores personales en arte con impacto mundial. Si buscas inspiración, quieres entender el nuevo mapa de la cultura pop o simplemente deseas conocer la mente detrás de los éxitos que suenan en tus audífonos, este video es para ti. ¿Qué hace que alguien ignorado por las disqueras se convierta en ícono de una generación? ¿Y qué podemos aprender de alguien que lo logró todo sin dejar de ser quien es? Mira hasta el final. Tal vez te veas reflejado en más partes de esta historia de lo que imaginas. Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Vega Baja, una pequeña ciudad costera de Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. Creció en un barrio obrero llamado Almirante Sur, donde las tradiciones familiares y la religiosidad marcaban la vida cotidiana. Su padre, camionero, y su madre, profesora de inglés y ferviente católica, representaban pilares distintos: disciplina práctica y sensibilidad lingüística. La convivencia con dos hermanos menores lo introdujo desde pequeño en un ambiente de colaboración y competencia, algo común en las familias latinas numerosas. Vega Baja, lejos del glamour urbano, le ofrecía a Bad Bunny un entorno de autenticidad cultural y contacto directo con la calle. Asistir a la iglesia era parte de la rutina, y fue precisamente allí donde Benito tuvo su primer contacto con el canto. Participaba en el coro infantil, donde se dio cuenta de que su voz podía ser algo más que un pasatiempo. Al mismo tiempo, Puerto Rico vivía una efervescencia musical en los años 2000, con el reggaetón ganando fuerza en los barrios y en las fiestas locales. La emisora Guapa y los casetes grabados de DJ Playero y Daddy Yankee llegaban a todos lados, incluida su casa. La identidad puertorriqueña, marcada por una mezcla de raíces africanas, españolas e indígenas, era una parte central de su formación. Desde temprana edad, Benito estuvo expuesto a conversaciones sobre colonialismo, desigualdad y orgullo nacional, temas que internalizó y que, años después, abordaría de forma crítica. Puerto Rico, como territorio no incorporado de Estados Unidos, carga con un sentimiento ambiguo de pertenencia, algo que influyó en el sentido de identidad del futuro artista. El ambiente escolar también influyó en la construcción de su mirada artística. Los profesores notaban su creatividad y su gusto por las presentaciones en grupo, aunque lo consideraban introvertido. Durante esa etapa, empezó a escribir letras y a observar el comportamiento de las personas a su alrededor, creando un repertorio que más tarde se transformaría en composición. Vega Baja era limitada en oportunidades, pero rica en personajes e historias que alimentarían su visión del mundo. En la adolescencia, Benito ingresó a la Universidad de Puerto Rico en el campus de Arecibo, donde estudió comunicación audiovisual. Aunque la carrera le ofrecía una base técnica, fue fuera del aula donde realmente desarrolló su identidad musical. Grababa pistas en su habitación usando el programa FL Studio, con equipos improvisados. Sus letras reflejaban inquietudes sociales y experiencias personales, alejadas del enfoque comercial dominante. El apodo Bad Bunny nació de una foto escolar en la que aparece disfrazado de conejo con expresión seria, que se volvió viral entre sus compañeros. Al adoptar ese nombre, convirtió una imagen cómica en una marca estética y simbólica. La dualidad entre el disfraz infantil y el nombre provocador funcionaba como una crítica sutil a la estandarización de la imagen artística. Benito entendía el poder de la iconografía en la era digital y lo aprovechaba desde el principio. En 2016 empezó a publicar canciones propias en SoundCloud, una plataforma popular entre músicos independientes de la escena latina y estadounidense. Su voz grave y el uso poco convencional de la melodía, junto con letras introspectivas o provocadoras, llamaban la atención de inmediato. Canciones como Get y Diles circularon entre oyentes atentos a una nueva estética urbana. La recepción orgánica reveló una demanda por narrativas que se salieran del reggaetón tradicional. En ese momento, Bad Bunny formaba parte de una generación que usaba Internet como estudio, distribuidora y vitrina.
Actuaba como productor, compositor e intérprete, tomando el control total de su obra. A diferencia de muchos artistas emergentes, no buscaba ajustar su sonido a los estándares de la radio. El punto de quiebre llegó cuando su canción Diles, publicada en SoundCloud, llamó la atención de DJ Luyan, un productor influyente del sello Hear This Music. Luyan vio el potencial del joven puertorriqueño y lo integró a su equipo en 2016. La colaboración permitió lanzamientos más estructurados, distribuidos a través de plataformas como Apple Music y Spotify. Fue en ese contexto que Bad Bunny comenzó a llegar a públicos más allá del circuito alternativo. Incluso dentro de un sello, su estética no se alineaba con los moldes tradicionales del reggaetón. Mientras muchos artistas seguían temáticas previsibles y sonidos similares, Bad Bunny introducía letras cargadas de emoción, críticas sociales y referencias visuales inesperadas. El uso del autotune como recurso expresivo, no solo técnico, generaba extrañeza en parte del público. En 2017, lanzó varios sencillos destacados como Soy Peor y Creepy Kush, este último junto a Farruko y Repsian, consolidando su nombre en el mainstream latino. Soy Peor alcanzó el primer lugar en la lista Hot Latin Songs de Billboard y se convirtió en un himno generacional marcado por el desamor y una estética emo trap. Sus letras abordaban la inseguridad emocional con una honestidad poco común en el reggaetón, rompiendo con el arquetipo del macho invulnerable. Su imagen también contrastaba con el estereotipo masculino dominante en el género urbano. Bad Bunny usaba ropa holgada, uñas pintadas y peinados llamativos, promoviendo una visualidad que desafiaba las normas de género y masculinidad. Esa actitud no era solo estética, sino política, abriendo espacio para nuevas formas de expresión dentro del panorama latino. Al no alinearse con la lógica visual del galán latino, cuestionaba los estándares establecidos. A partir de 2018, Bad Bunny comenzó a ser buscado por artistas destacados del reggaetón y del pop internacional. Una de sus primeras colaboraciones de impacto fue con J Balvin en Si tu novio te deja sola, que se volvió viral en YouTube y en las radios latinas. Poco después lanzó Mayores, con Becky G, ayudando a expandir su audiencia en Estados Unidos. Las colaboraciones eran escogidas estratégicamente, siempre manteniendo su estilo original. El punto de inflexión global llegó con I Like It, una colaboración trilingüe con Cardi B y J Balvin que lideró el Billboard Hot 100. La canción mezclaba trap, boogaloo y reggaetón, sirviendo como un puente entre la música latina y el mercado angloparlante. Bad Bunny, que cantaba exclusivamente en español, demostró que no necesitaba adaptarse lingüísticamente para conquistar a una audiencia global. Otra colaboración destacada fue con Drake en Mia, también lanzada en 2018. Drake cantó completamente en español, algo poco común entre artistas norteamericanos de su nivel. El videoclip, ambientado en el patio de una casa de barrio puertorriqueño, subrayaba la valorización de la cultura latina cotidiana. El éxito del sencillo fue inmediato, acumulando cientos de millones de vistas y reproducciones. Bad Bunny reforzaba así su papel como conector cultural entre distintos mercados, del reggaetón al trap, pasando por el pop y el hip hop. Benito mantenía su sello vocal y estético. Las disqueras y curadores de playlists comenzaron a posicionarlo como un nombre clave en proyectos de fusión cultural. Su presencia en álbumes y remixes se convirtió en sinónimo de autenticidad urbana. Artistas consagrados empezaron a disputar colaboraciones con él, atraídos por su credibilidad artística. A finales de 2018, Bad Bunny lanzó X100 Pre-E, su primer álbum de estudio, distribuido por Rimas Entertainment. El proyecto reunió 15 canciones y mostró una faceta más compleja del artista, yendo más allá de los éxitos radiales. La producción estuvo a cargo de Tiny, uno de los nombres más respetados de la música urbana. El álbum mezclaba trap latino, punk rock, pop y reggaetón con fluidez y coherencia. La recepción crítica fue ampliamente positiva, destacando la originalidad y la audacia del proyecto.
La revista Rolling Stone clasificó X Siempre E como uno de los mejores discos latinos de la década. La canción Caro se convirtió en un símbolo del rechazo de Bad Bunny a los estándares de género, con un videoclip protagonizado por una versión femenina de sí mismo. En Estamos Bien, rendía homenaje a la resiliencia del pueblo puertorriqueño tras el huracán María, y en Solo de mí, denunciaba la violencia de género con un tono directo y emocional. La diversidad sonora del álbum rompía con la lógica de un reggaetón industrializado y repetitivo. Bad Bunny presentaba un discurso autoral, con influencias que iban del emo al dembow. Creaba atmósferas distintas para cada tema, como en Otra Noche en Miami, que incorporaba elementos del synth pop de los años 80. La experimentación no era caprichosa, reflejaba su deseo de contar historias variadas. Con este trabajo, Bad Bunny demostró que era posible estar en el mainstream sin perder profundidad artística. El álbum debutó en la cima de las listas latinas de Billboard y tuvo un impacto inmediato en los rankings de fin de año. X100 PRE también abrió el camino para futuras colaboraciones con artistas de estilos diversos. En 2019, Bad Bunny interrumpió compromisos profesionales y viajes para unirse a las protestas en Puerto Rico contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló. La movilización fue motivada por la filtración de mensajes ofensivos intercambiados por el gobernador con sus aliados, además de denuncias de corrupción. Miles de personas tomaron las calles de San Juan exigiendo su renuncia, y Bad Bunny usó sus redes sociales para convocar y apoyar a los manifestantes. Junto a Residente y Ricky Martin, participó en marchas y actos públicos. El compromiso del artista fue más allá de su presencia física. También lanzó canciones que abordaban la crisis política. En Afilando los Cuchillos, tema junto a Residente e Ile, expresó su indignación ante los abusos del gobierno puertorriqueño. La canción se viralizó como un himno de protesta y fue escuchada en las manifestaciones. A través del arte, Bad Bunny cuestionaba el silencio de figuras públicas y de los medios tradicionales. La postura de Bad Bunny contrastaba con la neutralidad que históricamente habían adoptado muchos artistas del mainstream latino. Al posicionarse de manera clara, arriesgaba patrocinios y alianzas comerciales, pero eligió priorizar su compromiso con el pueblo. Sus mensajes en redes sociales llegaban a millones de seguidores, sirviendo como canal de información y convocatoria. Asumió un rol de liderazgo informal, reforzando su vínculo con la juventud puertorriqueña. El impacto de su participación política fue reconocido internacionalmente por medios como The New York Times y BBC. La presión popular, impulsada por celebridades como él, derivó en la renuncia de Rosselló en julio de 2019. El episodio marcó un cambio de paradigma en la relación entre la cultura pop y la política en el Caribe. En febrero de 2020, Bad Bunny lanzó el álbum IHHLQMDDLG, sigla de Yo hago lo que me da la gana, reafirmando su libertad creativa. Con 20 canciones, el disco combinaba reggaetón clásico de los años 2000 con sonidos contemporáneos, rindiendo homenaje a las raíces del género. El lanzamiento ocurrió poco antes de la pandemia, lo que no impidió su éxito global. Debutó en el segundo lugar del Billboard 200, el mejor resultado logrado hasta entonces por un álbum en español. La producción contó con leyendas como Daddy Yankee y Yavia, además de nuevos talentos como Mora y Anuel AA. El álbum equilibraba nostalgia e innovación, mezclando ritmos tradicionales con estructuras melódicas inesperadas. Canciones como Zafaera exploraban cambios abruptos de ritmo y múltiples samples, desafiando las fórmulas comerciales. La composición y los arreglos reflejaban una curaduría precisa del universo urbano. Durante la pandemia, Bad Bunny mantuvo una alta productividad y conexión con el público en confinamiento. Lanzó otros 2 proyectos en 2020, Las que no iban a salir, con descartes de estudio y colaboraciones inéditas, y El último tour del mundo, un álbum más introspectivo y experimental. Este último fue el primer disco completamente en español en alcanzar el primer lugar del Billboard 200. Las canciones reflejaban sentimientos de aislamiento y reinvención, en sintonía con el contexto global. En temas como En Casita, grabado durante la cuarentena, hablaba del encierro con ironía y ligereza. En Maldita Pobreza, exploraba tensiones de clase con una sonoridad cercana al indie pop. La diversidad estética reforzaba su posición como un artista impredecible y multifacético.
En lugar de pausar su carrera, la pandemia se convirtió en catalizadora de su expansión internacional. Bad Bunny se convirtió en una figura clave en la ruptura de paradigmas sobre la masculinidad dentro de la cultura latina. En un género musical tradicionalmente dominado por códigos machistas, destacó al adoptar una estética que desafiaba esas normas. Usó vestidos, faldas, uñas pintadas y maquillaje en videoclips, presentaciones y portadas de revistas. Su influencia fue más allá de la música, impactando estructuralmente en el mundo de la moda. Participó en campañas de Adidas y Crocs, desarrollando colaboraciones con una identidad propia. Revistas como Vogue, GQ y Rolling Stone lo reconocieron por su estilo irreverente y disruptivo. Sus selecciones visuales dialogaban con los movimientos LGBTQIA+ y el feminismo contemporáneo. La canción Yo Perreo Sola, lanzada en 2020, marcó un hito en esa desconstrucción de género. En el videoclip, Bad Bunny aparece travestido y bailando solo, mientras la letra defiende el derecho de las mujeres a bailar sin ser acosadas. El video generó un amplio debate por su contenido y su impacto simbólico. Utilizaba el lenguaje del reggaetón para revertir la lógica de posesión y objetificación femenina. Sus acciones también incluyeron protestas públicas contra los feminicidios y la transfobia en Puerto Rico. Durante una presentación en el programa The Tonight Show, usó una camiseta con la frase «Mataron a Alexa, no a un hombre con falda», en referencia al asesinato de una mujer trans. Ese mensaje tuvo repercusión global y reforzó su postura. Se convirtió en una referencia para públicos marginados dentro de la escena urbana. A partir de 2022, Bad Bunny comenzó su transición hacia el cine, ampliando su papel como figura mediática global. Su debut fue en la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, donde interpretó al asesino mexicano The Wolf. Aunque su participación fue breve, destacó por la intensidad visual y las escenas de combate coreografiadas. Su presencia en el elenco de una gran producción de Hollywood representó un paso estratégico. Poco después, se anunció que sería el protagonista de El Muerto, una producción de Sony en colaboración con Marvel. El personaje, un luchador enmascarado con poderes místicos, sería el primer superhéroe latino en encabezar una película de Marvel. La elección generó repercusión entre fans y críticos, tanto por lo inédito como por sus implicancias culturales. Bad Bunny, fan declarado de la lucha libre y los cómics, asumió el papel con un alto grado de involucramiento creativo. Además de su incursión en el cine, Bad Bunny consolidó su presencia en el entretenimiento deportivo al participar en eventos de la WWE. En 2021 luchó en WrestleMania 37, sorprendiendo al público y a los críticos con una actuación física y técnica bien ejecutada. Más tarde, volvió como estrella invitada y fue anunciado como personaje jugable en el videojuego WWE 2K23. Su vínculo con la lucha libre no era una acción promocional puntual, sino una conexión afectiva y cultural. A diferencia de otras celebridades que delegan decisiones a grandes agencias, Bad Bunny participa activamente en la curaduría de su carrera. Su agencia de representación, Rimas Entertainment, invierte en contenidos que combinan música, audiovisual y deporte. En 2022, Bad Bunny lanzó 2 giras consecutivas, el último tour del mundo y World's Hottest Tour, que rompieron récords de taquilla en todo el continente americano. La primera, realizada en recintos cerrados, agotó entradas en minutos en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles. La segunda, en estadios al aire libre, amplió su presencia en países como México, Argentina, Chile y República Dominicana. Juntas recaudaron más de $435 millones, según Billboard. Estas giras no se destacaron solo por las cifras, sino también por su producción visual y conceptual. Los espectáculos incluían escenarios móviles, efectos de luz inmersivos y narrativas visuales que potenciaban la experiencia sonora. Bad Bunny no repetía fórmulas típicas del pop, sino que ofrecía presentaciones con identidad latina y un lenguaje visual propio. Los shows abordaban temas como identidad cultural, afecto y transformación. El repertorio mezclaba canciones antiguas, éxitos recientes y temas con carga política, como El Apagón, que habla sobre la gentrificación y los apagones en Puerto Rico. En muchas ciudades invitaba a artistas locales, dando valor a las escenas musicales regionales. Además, el setlist cambiaba constantemente para conectar con el contexto de cada país.
La crítica fue unánime en reconocer la innovación y la fuerza de su presencia en vivo. Medios como The New York Times y Rolling Stone destacaron el poder simbólico de sus conciertos. Por primera vez, un artista que cantaba exclusivamente en español lideraba el circuito global de giras. Bad Bunny demostraba que la música latina podía ocupar el centro del escenario mundial sin hacer concesiones lingüísticas. En enero de 2023, un vídeo se volvió viral mostrando a Bad Bunny arrojando el celular de una fan que intentaba grabarlo sin su consentimiento. El episodio generó críticas y dividió opiniones en redes sociales y medios internacionales. Algunos lo acusaron de arrogancia, mientras que otros defendieron su derecho a la privacidad. Esta no fue la única controversia relacionada con su postura pública. También surgieron críticas por su presencia limitada en premiaciones tradicionales, como los Grammy, a pesar de ser uno de los artistas más escuchados del mundo. La falta de nominaciones en categorías principales fue interpretada por parte del público como una negligencia de la industria hacia los artistas latinos. Bad Bunny abordó el tema de forma indirecta, ironizando sobre las premiaciones en entrevistas y redes sociales. Además, empezó a rechazar etiquetas y exigencias típicas de la industria pop. En entrevistas, afirmó que no se siente obligado a producir en exceso ni a encajar en géneros o cronogramas de lanzamiento. Parte de la crítica lo calificó de evasivo, mientras que sus seguidores vieron coherencia en su autonomía. Esa autonomía fue evidente en el lanzamiento de su álbum más reciente, Debí tirar más fotos, en enero de 2025. Con una fuerte carga política y referencias a la cultura puertorriqueña, el disco fue considerado su obra más comprometida hasta la fecha. Utilizó elementos de salsa, bolero y plena, e incorporó historiadores y narrativas visuales para contextualizar las canciones. Bad Bunny llegó a la cima de la música mundial sin cambiar de idioma, sin plegarse a las fórmulas de la industria y sin pedir permiso para ocupar su lugar. Pero ahora que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del planeta, surge la pregunta: ¿sigue siendo el mismo artista rebelde que comenzó todo en SoundCloud? ¿O de alguna forma también fue absorbido por la misma máquina que decía desafiar? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Bad Bunny sigue siendo una figura auténtica o se está alejando de sus raíces? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión puede encender un debate que muchos quieren tener. Si te gustó este viaje profundo por la trayectoria de uno de los mayores íconos de la música contemporánea, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de estas historias increíbles. Si no te suscribes, te vas a perder los próximos videos que revelan lo que nadie cuenta sobre los bastidores de la cultura pop.